Buenas a todos. Al final hemos tenido que emitir, ahora diremos por qué. Es para mí un placer volver a tener a Nairis aquí. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, has sacado un libro, una readaptación de tu libro, ¿no? Hace poco. He sacado un cuento porque desde hace 2 años, como tengo 2 bebés, lo único que consigo acabar casi son cuentos, macho. Y también me he dado cuenta de que miramos con mucha condescendencia a la literatura infantil y realmente, bueno, a mí hay libros de mi hijo que me parecen una pasada. Hay dos en concreto que siempre quiero que lea esos dos porque son maravillosos. Uno de 3 bandidos que roban a los ricos para crear un orfanato y siempre todo el rato como que quiero que lea esos dos y digo, en realidad son la puerta de entrada a la literatura y a las historias, a la narrativa de los niños. Y he escrito un cuento con una ilustradora maravillosa que se llama Coco Dave y estoy muy contenta, la verdad. Bueno, es que el cuento es un arte. Yo me lo pillaré y lo llevaré para que me lo firmes, porque el de feria te tuve que perseguir para que me lo firmaras. Este te lo regalo yo, este te lo regalo. Sí, joder, y es muy complicado porque a mí, claro, te parece lo más sencillo, ¿no? Un cuento para niños, pero realmente le tiene que gustar a los críos y a los padres, que son los que se lo van a leer 500 millones de veces. Tiene que tratarlos con justicia, sin hacerlos, sin concebirlos como idiotas, que yo creo que muchas veces concebimos a los niños como si fuesen tontos y son lo contrario, o sea, se enteran de mucho más de lo que pensamos, pero a la vez utilizar un lenguaje o unas ideas que sean accesibles para ellos. Entonces era como conjugar todo el rato cosas complicadas. Y era difícil, era difícil. De hecho, un par de cosas como que me las tuvieron que bajar porque yo me quería reír de la gente que pone PhD en su biografía de Twitter y tal. Y en vez de ahí sale una bruja y la llame como CEO de nigromancia y me decían, joder, si ya es complicado para un padre explicarle a un hijo lo que es un CEO, Ya. PhD, muchos padres no saben ni lo que es, ¿no? Tendrás que escribir más adelante cuento para adultos también. Claro, claro, claro. De hecho, bueno, eso que has dicho, la verdad es que a mí me parece un poco el esnobismo este en el que vivimos, de yo tengo un poco más de título que tú y estoy por encima, que es verdaderamente ridículo. Yo cuando empecé con el doctorado me decían, ¿por qué no te pones lo de que estás... Y yo, antes la muerte. Hace poco no, hace ya tiempo, veía un tuit de un chaval que decía que a su madre le había hecho más ilusión con que se casara o que tuvieran familia, no me acuerdo, que su doctorado. Y yo decía, pues no te jorobas, o sea, vamos a ver, a mí me llega mi hijo con un doctorado y me sentiría súper orgullosa de que mi hijo sea doctor, pero si me llega con un nieto, pues probablemente el doctorado que se Sí, salga, sí. lo tiro por la ventana, ¿sabes? Y me hace gracia cómo ese valor, o sea, no es un valor, sino un yo soy aquello que produzco en última instancia, ¿no? Y ya sea conocimiento o ya sea, o sea, y sobre todo la gente que produce conocimiento, que tiene profesiones relacionadas con la creatividad, con la ayuda, se siente completamente identificado con lo que produce, que es como, bueno, pues tú verás, ¿no? Pero eres, gracias a Dios, bastante más que eso. Pues yo prefiero a la gente que todo el mundo se mete, por ejemplo, con Mónica García por decir que es madre en la campaña y es como, pues, o sea, ojalá la gente tuviese, soy hijo de, ya qué sé, de la Nicasio y no sé quién y padre de no sé quién, ¿no? Yo creo que se meten con ella porque, si te has fijado, justo los que más suelen atentar contra la familia, contra la idea de Ya, luego familia, hacen de gala hijos, de... todos se ponen padre de 3 hijos, no sé qué, y es como Bueno, que tienes dinero para hacerlo. totalmente. Esto es el mayor ejemplo, es Ursula von der Leyen, ¿no? O sea, ahí promoviendo ideas y sobre todo no promoviendo una legislación que favorezca a la familia y ella tiene, no sé si 7 o 8 hijos. Y dices, no te joroba, claro, o sea, al final es un privilegio de clase tener una Claro. familia numerosa y está reservado para aquellos que se la pueden permitir, que a su vez te dicen a ti que no tengas nada y seas feliz, ¿no? Y no tengas nada no es solo coche, sino tampoco tengas familia, a poder ser. Bueno, yo te deseo que vaya muy bien, seguro que va a ir muy bien el tema del cuento. No sé si tanto como Feria, porque con Feria arrasaste, entonces Sí, es complicado. Yo deseo que sí, y bueno, ya cuando vaya a veros a Aranjuez, me iré a traes por el mi cuento. libro, ¿eh? Te lo firmo. Estos días, antes de meternos en el tema de la familia, la natalidad, los hijos, etcétera, que ese es el fascismo del duro ahora, el tener hijos Totalmente. es Mira, cuando me duro. dijiste tú, vamos a hablar de un tema como, bueno, este tema no es tan polémico, la familia, Como, era chun, como, chun, chun. o sea, es probablemente cuando más se han metido conmigo, de verdad. O sea, yo he hecho artículos en El País contra la Unión Europea,
digamos que una especie de loa al señor que envió explosivos, no era una especie de loa, sino se llamaba Los últimos días de Pompeyo, de aquel señor que mandó explosivos a la embajada, a la armería española, tal y cual. Y he escrito cosas que yo decía, guau, esto va a ser gravísimo. Y en realidad cuando me la han liado ha sido cuando he contado que tengo dos amigos que se quieren mucho y se van a casar después de 15 años, que me gusta mucho tener hijos, que tengo los mismos amigos desde... No, que tienes amigos. Tener amigos hace tiempo es el fascismo del malo. Sí. Y que los tengo desde primero de la ESO. Entonces, ostras, cuando ves que lo más polémico en realidad es lo cotidiano, lo vivencial, dices, ostras, que sí, claro. O sea, ahora mismo es más grave, lo decía Alberto Olmo, decía, tener una familia, no me acuerdo cómo era como, usted si tiene más de 3 hijos no tiene una familia, tiene una sección de la Falange. Y es que esa es claro, menos si eres Mónica García, Ursula von der Leyen o cualquier... O Alberto Garzón, sí, o Montero, o gente así. Que tenga, exacto, que tenga un parapeto para no serlo. Bueno, has tenido una polémica estos días, que la hablaba con Hassel ayer, por puso Bernardos un tuit lamentable, que yo según lo vi, pues yo le contesté también, yo dije, esto es lo típico que diría Rosa Villacastín, en plan de indigencia mental. Y justo luego me pasó él un artículo en el que analizaban los tweets y vi a Rosa Villacastín con un mensaje ultra clasista y desde mi punto de vista racista, como claro, que por tener el color de piel distinto tienes que dedicarte a cuidar a ancianos y a limpiar culos, no tienes otra opción. Y claro, yo vi tu tweet y dije, qué bien, qué razón, retweet. Y de repente vi que había ahí una guerra, otra vez, por una crítica que tampoco es una crítica salvaje, sino simplemente que efectivamente no es que los españoles no quieran los trabajos, sino que lo que no quieren son esos salarios de miseria. Voy a leer el tweet. Ha revolucionado el mundo con eso ya. Voy a leer el tuit de Bernardo porque a mí me pareció demencial. Decía, para que no lo haya visto, decía, me dicen en mi Twitter quién quiera a los inmigrantes, yo los quiero, tienen una gran capacidad de trabajo, aceptan los empleos que nosotros no queremos, tienen los hijos que nosotros hemos decidido no tener y son imprescindibles para que podamos cobrar la pensión. O sea, ese concebir al otro como una divisa. Sí, un pagapensiones, que no es verdad tampoco. Un pagapensiones, una vasija humana, casi semiesclavo que va a aceptar los salarios, es que lo dice, aceptan los trabajos que no estamos dispuestos a aceptar, no señor, aceptan los salarios que probablemente un nacional no esté dispuesto a aceptar. Claro. Y claro, ese es el mayor sueño del patrón, ese es el sueño del capitalismo, ¿no? De decir, bueno, esto era, se lo decía yo, lo ponía en feria, ¿no? Mi padre... internacional estatal, y yo le decía, joder, papá, es que el internacionalismo lo han hecho los otros. O sea, al final, a quien más le interesa el libre intercambio de personas, porque es un intercambio, es que se habla así. O sea, el internacionalismo empresarial, sí. Claro, tío, cuando ves a Pedro Sánchez o a Feijóo, a cualquiera, porque al final este discurso es transversal, hablar de no, es que los necesitamos para que paguen nuestras pensiones. Vamos a ver que es un ser humano, que no es una divisa. Es que no les tratan como a personas, les tratan como a mercancía. Claro, y dices que tienen un país que probablemente, seguramente, luego también está la concepción, yo creo, de la inmigración desde, o sea, no, al final nos es muy complicado pensar desde fuera de nuestro paradigma y como en España el que emigra normalmente es, hay mucha gente de clase baja emigrando, pero ahora mismo son gente con profesiones cualificadas que van a ir a Alemania a cobrar el doble de lo que cobrarían en España. Y entonces, esa concepción como clase mediana de la inmigración, de bueno, yo me voy incluso porque esa experiencia me enriquece, no es la de la señora ecuatoriana que deja a sus hijos en Ecuador y se viene aquí a cuidar los hijos de otros. O sea, no es eso. No es que robar a la clase productiva, o sea, a la gente más productiva de esos países y dejarles hecho un erial para que sigan viniendo y no paren. Aquí trabajen en enero, los argumentos como de, bueno, no, es que al final ellos enriquecen así a su propio país. Pero vamos a ver, es que, o sea, esto lo decía Julio Anguita, a mí me llevan los demonios cada vez que pienso que hubo quien se pasó sus últimos años llamándole facha por decir que lo que había que crear era un sistema internacional más justo en el que no expoliásemos ni en lo material ni en lo humano a aquellos que consideramos menos que nosotros, porque es que al final ese es el paradigma de decir necesitamos inmigrantes para que cojan los trabajos que no cogemos y tengan los hijos que no tenemos, porque hemos renunciado a ello, decía Bernardo, que también es interesante. No, amigo, o sea, mucha gente... Y ahora sí, supongo que hablaremos de ello, pero hay una doble cara del invierno demográfico. Una es cultural, que es la renuncia a la maternidad y la paternidad, pero otra es material. Otra es que, o sea, ¿quién se puede plantear tener un hijo? Llevándolo a la guardería por 400 euros y estoy cobrando 1.100 y la casa me cuesta 800. O sea, ¿quién puede plantearse tener un hijo a día de hoy?
Entonces, al final dices, que hace aguas por todas partes. Y Bernardo es un socialdemócrata de manual súper prosistema. O sea, que ese es el pensamiento del sistema. No es otro. Y puesto así tan claro, es que a mí me da escalofríos. Dices, joder, o sea, no. Porque si lo revisten de una supuesta humanidad y de un supuesto enriquecimiento cultural, de, bueno, vamos a convertir el mundo en un crisol de culturas y aquí todos hermanos y el Día de la Paz, pues bueno, por lo menos se hace unas trampas al solitario, pero no te lo dice claramente, ¿no? No te dice claramente, para mí esta gente es un ejército industrial de reserva, para que trabaje y coja el curro que yo no, que no quiero para mi hijo, que lo haga el hijo del que ha nacido en otro país, ¿no? Y dices, Y luego crea problemas adicionales todo esto, a nivel cultural, de sustitución, claro, de delincuencia. pero es que parte de esto, parte de al final un puñetero cálculo económico, luego genera pues lo que un montón de cosas, pero dices, joder, es que es terrible, ¿no? Oírlo así. Yo ya cambiamos de tema, pero es que esto me ha indignado también. He visto una mujer, no me acuerdo del nombre, en un corte en televisión, que salía con Alan Barroso al lado haciéndole de mamporrero y Yo iba a ese peloteando. programa y es una mujer muy, se llama Mariela y yo también lo he visto, ¿no? Al final, y le responde muy bien Antonio Naranjo, le dice, ¿cuántas violaciones había en la Alemania? Mi abuelo emigró a Alemania como tantos Familiares míos españoles también, sí, sí. en los 60. Y en Alemania se relacionaba, mi abuelo no aprendió una palabra de alemán porque sucede una cosa, y todo el que se haya ido de Erasmus, yo no me he ido, pero lo ha comprobado, y es que uno prefiere estar con los que son similares, parecidos y comparten cultura con él. Entonces mi abuelo estuvo rodeado de españoles, no aprendió ni papa de alemán. Y no sé si vio a alguien, la verdad, no tengo el conocimiento, pero al final parte de algo tan alucinante, que es el relativismo cultural, que es no admitir que hay culturas más machistas que otras. Es que es así. O No, y sea, más atrasadas que otras en general, no solo con el machismo. claro, pero en este caso yo creo que estaban hablando de violaciones, ¿no? Sí. Y decían que los españoles, si fueran a si otro sitio y estuviesen vivieran imbuidos marginados, como en Alemania, que también harían eso, y no es verdad. Claro, No hay ninguna evidencia de eso. o sea, la Porque realidad la es. española, incluso en la antigua, incluso la que describes en Feria en algunos momentos, aunque sí hubiera machismo y hubiera paternalismo hacia la mujer, estaba mal visto la gente que agredía a la mujer, que violaba, que asesinaba, porque en la concepción cristiana de la mujer, incluso en la visión más paternalista, no está bien visto, es que no estaba bien visto, es que en el barrio de mi abuela, que eran todo viejetes, al tío que pegaba a su mujer le tenían por un hijo de la gran puta. O sea, es que socialmente no estaba bien visto que tú ataques a la mujer o que hagas esas cosas. Y esta mujer diciendo esas barbaridades como si los pobres tuvieran ese tipo de tendencias y eso es más clasista y racista. Y encima sale de la boca de una persona que es progre, que es lo más sincero. Sí, pero ya te digo que yo creo que yo creo que hay una parte de realidad en saber que lo vemos con el lumpen, ¿no? Y el lumpen, es que a mí, por ejemplo, me daba mucha vergüenza que me asociasen a los feriantes porque estaba asociado al lumpen. Y yo decía, joder, eso sí que es una clase marginalizada y culturalmente, sobre todo, es un estrato, una subclase, sí. Claro, machacadísima, en la que hay criminalidad, en la que hay drogadicción, en la que se dan un montón de cosas. Sí, pero los españoles que iban a trabajar a otros países, aunque estuvieran segregados, no estaban así, eran trabajadores. Sí, claro. O sea, puedo entender su punto de vista, el punto de vista de Mariela, desde la perspectiva de, vale, hay una parte que te empuja, que te empuja. No, es que tampoco. O sea, es que es lo que tú dices. O sea, al final es decir, un pobre está abocado a robar. Bueno, mira, no. O sea, no, eso sería ya una barbaridad, pero yo creo que es la no admisión de eso, el relativismo cultural absoluto, por el cual no hay unas culturas más atrasadas que otras. Esto pasa a mí me llama mucho la atención cada vez que se viraliza un vídeo de la prueba del pañuelo, de los gitanos, ¿no? Que dices, ostras, en nuestro país a día de hoy hay chavalas a las que se le están metiendo por la vagina un pañuelo también, sí. delante de su comunidad con una persona que está diciendo si son vírgenes o no y con unos discursos terribles que dicen, te ríes por no llorar, ¿no? Dice, ni está rozada mi niña, ni está tocada, ni está no sé qué, y dices, pero bueno, es que esto se está dando en España ahora, y atrévete tú a criticarlo, que te van a acusar de racista, entonces, al final es esta perspectiva del mundo de la piruleta, por la cual, pues como a ellos probablemente no les va a tocar,
¿sabes? A sus hijas no les van a hacer la prueba del pañuelo, sus hijas por la noche de la discoteca a su casa van a ir en Uber y no van a tener que cogerse un N de mala muerte y estar expuestas a violencia sexual cualquier mujer está expuesta a violencia sexual, supongo, pero van a estar menos expuestas. Entonces, al final, pues te puedes permitir el lujo de vivir en este relativismo cultural, pero que es que es tan evidente, ¿no? O sea, no sé. O sea, y a mí me vuela la cabeza cómo puede convivir ese discurso con su feminismo, ¿no? Con el decir el patriarcado opresor es un macho violador, pero solo en tu país, o sea, y realmente estamos, o sea, los feminicidios en América Latina, joder, tú ves las cifras de muertes de mujeres en México y no eres capaz de hacer la cuadratura y pensar que eso no es, o sea, no nace por homos, y no, o sea, no sé. Me llama mucho la atención a mí también. Bueno, vamos ya al tema polémico, como hemos dicho antes. Has dicho antes que había dos causas, una la económica, que es evidente, y otra que yo creo que es muy grave, o más grave de lo que la gente piensa, es la cultural, porque eso de los hijos que hemos decidido no tener, TikTokers, influencers, gente de vídeos, gente en televisión, campañas del ministerio. O sea, desde pequeños le meten en la cabeza a la gente que tener hijos te lastra, que tener hijos es no vivir tu vida y que pienses en ti. Y llegamos a un momento en el que hay gente de 40 años, sobre todo mujeres, porque los hombres es verdad que podemos alargarlo un poco más, desesperadas por tener hijos porque se acerca, como decimos nosotros, el muro y los gatos, de que ya estás sola y ya no vas a conseguir nada, porque la gente o está casada o está a su rollo. Y claro, hay mucha gente que luego dice, me arrepiento, incluso yo he visto gente exfeminista, me arrepiento porque yo no quise esto, incluso teniendo varios abortos en ningún momento, y ahora que ya tengo 40 y pocos, ya no puedo o ya estoy a punto de no poder, estoy contrarreloj. Y la afeaba al tema de el propio feminismo que te induce a, no, es que no te jodas profesionalmente, no tengas hijos, no sé qué. Y claro, es que eso es una guerra muy difícil de ganar porque la gente que quiere promover, ¿no?, una cultura distinta, una esencia más tradicional, no en el sentido patriarcal, porque el patriarcado ya no existe aquí. O sea, no hay un sistema, un conjunto de normas que discrimina a la mujer por el hecho de ser mujer. Eso aquí no existe. Entonces, una familia tradicional que no tenga ese componente de dominación que podía tener hace 200 años, me parece lo más sano y lo más saludable para una sociedad. Y lo que se pinta es todo lo contrario, como si eso fuera, cuando se habla de los tipos de familias, y salen en el ministerio, y un tipo de familia es un tío solo. O sea, ves un dibujo de un tío solo y pone familia unipersonal. Eso no es una familia. Y claro, es muy difícil luchar contra eso. Yo llevo siendo una familia con mis compañeros de Malasaña, con la Laura, con mi primo Pablo, era otra familia, ¿no? Otro subtipo de familia. Es que aquí, claro, es la gran pregunta para mí, y es uno de los grandes temas, si no el gran tema en el que se combinan todo cada día. No existe el patriarcado, no existe el capitalismo. ¿Y qué le interesa? Que produzcas y consumas. Y si hay una subclase que tiene los hijos, pues mira, no los tenemos que tener los demás y nos podemos dedicar a coleccionar Funko Pops, que sé que tú tienes alguno por ahí detrás, y a viajar, claro, y a viajar y a acumular experiencias o consumir en última instancia. Así que se trata de eso, de producir y consumir, y todo lo que no sea eso no tiene sentido. Pues entonces, ni los viejos tienen sentido, y por eso vivimos, yo creo, también en una, que también tiene que ver, yo creo, con eso, ¿no? La infantilización, el juvenilismo, o sea, se rinde culto a la adolescencia. Lo ves hasta estéticamente, ¿no? Incluso estéticamente, cómo los adultos se visten como adolescentes y nos vestimos, me incluyo entre ellos, ¿no? Y queremos parecer todo el rato más jóvenes y pensamos que cuanto más performemos esa cultura juvenil, pues más llena está nuestra vida, ¿no? En redes sociales también. Y tiene que ver con eso, tiene que ver, por supuesto, con lo material. Y tiene que ver con que yo creo que también lo no electivo, todo lo que tenga que ver con lo no elegido, está de capa caída en nuestro tiempo. O sea, tanto, por ejemplo, la patria nos elige. La patria, pues tú naces aquí, ¿no? Y
y ya está. Entonces está de capa caída. Y la defiendes, déjate ya. Aquí. Y es lo que te toca. Entonces, está de capa caída y decir que eres patriota o que pues está mal visto. La familia no se elige. Naces ahí, bueno, depende de cómo pienses tú, ¿no? Hay quien piensa que las almas eligen dónde nacer, pero yo creo que tú no eres uno de ellos. Entonces, la familia no se elige, está de capa caída. El sexo biológico no se elige. Te toca, muchacho. Sí, pero tú aunque elijas tu familia con quién está, con quién tener hijos, tú aunque elijas la familia o la gente con la que te rodeas, etcétera, sigue siendo una estructura de familia. Claro, No es yo en un club poliamoroso haciendo cosas raras, es decir, ni haciendo grupos raros. Yo creo que la familia se elige. O sea, hay una parte que no, porque tú naces de alguien, eso no lo puedes elegir. Claro, a eso me refiero. Con quien tener tus hijos sí lo eliges, es decir, yo sí elijo mi familia, pero, o sea, no creo en ese existencialismo, pero coño, sí que existe. Y sí que es una familia que tiene una cierta estructura, sí, pero me refiero a que también hay un rechazo ya hacia todo aquello que implique que no lo has hecho tú, que no ha partido de ti. Yo soy hijo de, no puedo sentirme de ese... No, pues yo soy español, no he elegido ser español, lo soy y ya pues... Ni has elegido ser hombre, ni has elegido ser hijo de quien eres, ni has elegido ser... O sea, entonces, todo aquello que tenga que ver con lo que yo no elijo, pues está de capa caída. Y sin embargo, todo lo que tenga que ver con lo que yo elijo, ya sea mi género, ya sea mis amigos... No estoy de acuerdo con eso tampoco, yo creo que eso tampoco lo puedes elegir. Bueno, lo que sea, ya ahí no entro, ¿no? Pero, no abramos ese melón. Sí. Pero, claro, o ahora está muy de moda los discursos, veía hoy mismo yo creo un discurso de Nerea Pérez de las Heras y Inés Hernán, donde hablaban de las redes de cuidados, que ahora los grupos de amigas... Redes de cuidados de amigas, será. O sea, es como, yo tengo amigas, lo siento, yo paso de tener redes de cuidados, o sea... Y veía, y decían es que hay todo el rato propaganda sobre la familia y la familia heterosexual, y yo decía... ¿Pero quién? ¿Dónde si estáis todo el rato vosotras dos en la tele y todo el rato estáis hablando de las redes de cuidados? ¿Quién hace la propaganda de la familia? O sea, no sé. Y lo de los amigos, perdona que te haga un hincapié, es que el rollo de petarda feminista bailonga, de las redes de amigas que te... Un amigo de verdad, una amiga de verdad, es, como dice Arturo, con lo de las reglas son las reglas, el que se presenta en tu casa y dice, trae la pala, venga, vámonos. Eso es un amigo de verdad. O sea, el rollo ay, la generación de cristal, sí, vámonos a una discoteca. Eso no es un amigo. Tú sales un día de fiesta y tienes amigos de esos los que quieras. Eso no es amistad. No es algo vertebrado en el tiempo con quien realmente tienes una relación en profundidad. Es en plan... Es que para mí es petardeo. Es que yo no sé las relaciones que tienen. Yo creo que, claro que como todo el mundo, pueden forjar relaciones de amistad sanas y que perduren en el tiempo. Si eso no lo juzgo, o sea, lo que digo es que sí que hay todo el rato una exaltación de los amigos, las redes de cuidados, los compañeros con los que te vas a viajar de mochilero a mira quién he conocido en Bali. Y claro, porque eso se elige. Entonces parece que... Y al final es el mito del hombre hecho a sí mismo, americano. O sea, yo me he hecho a mí mismo, entonces todo lo que tengo me lo he trabajado. Me he trabajado a mis amigos, me he trabajado mi género y lo performo. No hay nada más importante que tú mismo. En el fondo son la gente más egoísta que me he echado en la cara. Siempre decimos de los liberales, pero es que esta gente woke es muy liberal. Es que son liberales. Es muy liberal, es lo peor que tienen. Y son profundamente individualistas. Yo cuando hablo de que la colectividad me pesa más para determinadas cosas, hay gente que me dice, estás loco, como... Pero es que es mucho más importante la colectividad, porque tú mañana te mueres y has sido parte y has empujado esa colectividad. Sí. Pero si has estado centrado en ti, te mueres y ya está. No vale para nada lo que has hecho. No hay legado. Este es el discurso que, o sea, y tiene mucho que ver con la demografía, ¿no? O sea, mira, con un amigo mío que como que fue muy importante para mí a la hora de darme cuenta de muchas cosas y de cambiar, de decir, ostras, que tengo 27 años y estoy compartiendo piso en Malasaña y no soy feliz y esta vida no es la que me hace sentir llena. Y murió mi abuela y dije, hostia, que el tiempo pasa y si hubiese tenido un hijo ya, mi abuela lo conocería. Entonces, yo no tuve, o sea, tengo hijos obviamente porque los quiero, pero tengo hijos para que mi padre sea abuelo, para que las costumbres y la cultura de mi país sigan viviendo, para que las canciones que me cantaba mi tío... Esto lo hablamos un día tú y yo, ¿te acuerdas? Que dije, es que tener un hijo ya no es solo qué bonito tener un hijo, sino que es el legado. Es decir, tú a esa persona le legas tu cultura, tu idioma, la forma de ver el mundo de los antepasados, la historia. Es decir, es el legado que ya no es solo tuyo, sino de toda esa cultura y toda esa colectividad que te ha creado a ti. Totalmente. Entonces, claro, es el legado de nuestra sociedad
sin esos hijos, cuando la gente dice, no, pero es que vienen y esos jóvenes, como dice el Bernardos, no sé qué, ya, pero esos jóvenes no tienen nuestra cultura. Pueden ser administrativamente españoles, pero no tienen nuestra cultura. Por lo tanto, España muere si los españoles de verdad no tienen hijos. No tienen nuestra cultura ni tienen por qué tenerla, y menos mal que hacen perdurar la suya. Y que yo creo, mira, hablaba hace poco con mi frutero, que es marroquí y me lo quiero un montón, y me hablaba de que se estaba perdiendo como en los jóvenes de su país las costumbres y pues sí, las costumbres, el habla, tal. Y yo decía, pues cómo, pues si tú vieses cómo se está perdiendo en nuestro caso, que ni siquiera tenemos esa noción de que un niño es un depositario de todo eso que nos han legado. O sea, claro, si para ti un hijo es una persona, pues un accesorio casi, de que lo tienes o no lo tienes, y no tiene que ver, incluso desde la perspectiva de Bernardo, puramente utilitaria, de que te va a pagar la pensión y de que le va a pagar la pensión a todos. Qué egoísta es eso, claro, de que son necesarios. Y pues si para ti un hijo es eso, pues normal que no lo tengan, ¿no? O sea, normal que desde la perspectiva más individualista, porque es verdad que tener un hijo te lastra para la vida que llevamos. Bueno, por algunas cosas, para otras te proyectará. Pero si ahora mismo el ideal es producir y consumir, un hijo es lo más improductivo. Y bueno, hay muchas movidas que consumir ahora de hijos, que también esa es otra, ¿no? Ese es un negocio brutal. Claro, pero y sobre todo si eres mujer, durante unos años te va a impedir producir, y es que es lo deseable, que te puedas dedicar a cuidar de tu hijo. Pero yo creo que eso es lo que hay que cambiar, y que ahí entra la parte cultural, ¿no? En concebir los cuidados, que el discurso feminista también es muy cursi, pero tiene toda la razón del mundo en hablar de poner los cuidados en el centro y tal. Lo que pasa es que luego no lo hacen. Pero promover, o sí lo hacen. Por ejemplo, Podemos ha hecho algo muy bien, que es ampliar las bajas de paternidad y maternidad. O sea, al final la izquierda yo creo que es terrible porque tienen un discurso antifamilias, incluso antimaternidad, en muchos sentidos, pero luego son los únicos que hacen conatos, ¿no? de leyes y de propuestas materiales que pueden ayudar a mejorar un poquito la vida de las familias. Y sin embargo, en la derecha, que hay un discurso supuestamente pro familia y supuestamente pro maternidad y tal, luego no hacen ni media, pero ni media en lo material, porque por hacer escuelas de 0 a 3, por ampliar las bajas de paternidad y maternidad. Entonces, al final, unos por otros y la casa sin barrer. Y nadie tiene un discurso coherente, ni siquiera nadie está promoviendo, ¿no? Realmente que los jóvenes puedan tener familias, pero a un lado y a otro es como terrible. Y ya se me va, es que son tantas cosas con esta movida. Yo quería preguntarte, luego volveremos más al tema de los hijos, pero hay como desde todo lo woke es como que se siente en peligro, pero en peligro incluso su posición, por una supuesta nostalgia que para ellos al final es como el nuevo fascismo. De hecho, a ti te llegaron a escribir un libro que yo me le leí porque quería meter unas referencias en unas cosas que escribí y algún día ¿Te lo leíste? Sí, sí. Te lo pasaré porque te vas a reír. Y de hecho, le quería proponer a Hassel, es una cosa que tengo, pues es que estoy muy liado con el doctorado y con todo, pero le quería proponer a Hassel hacer una lista de gente, a ver, no me gusta la palabra conservador, pero más conservador en lo social, y hacer igual que hicieron ellos, porque su libro en realidad es un conjunto de artículos. Sí. O sea, no es un libro realmente articulado, ni... A mí me parece una castaña y me parece muy complicado. ¿Sabes qué pasó? Que yo decía, no lo voy a comprar. No tuvieron la gentileza de mandarme. Yo te lo mando si quieres. Yo decía, no lo voy a comprar. Paris me decía, lo podemos robar, pero yo le decía, tío, aquí en Aranjuez, o sea, las librerías que hay, les quiero mucho, no voy a ir a robar. Si quieres. Tendríamos que irnos a una gran corporación, no voy a decir ningún nombre, y paso de irme para robar un libro. Me lo pasaron en PDF, una periodista, y al final tenía tan poco tiempo para leer, y además, sobre todo, era gente quien lo escribía, que estaba en un punto o sea, y desde vive en un paradigma ideológico en el cual yo he sido ellos. Entonces sé lo que me van a decir. Lo gracioso también de todas las críticas que me han hecho con Feria y en general es que yo he sido esa persona y he hecho esas mismas críticas, entonces me las sé todas. Y ya fue como, tío, no voy a perder mucho tiempo en leer esto, pero bueno. Me interesaba tener familia. Una amplia de futuro, que lo sepas, con gente muy conocida, conservadora, para hacer lo mismo con artículos. Pero ¿y contra quién lo hacemos? Habrá que buscarnos a alguien, porque ese era pues contra mí, pero... Ya, pero yo lo haría en defensa de lo que tú expresas Es que incluso puede ni ser contra ellos. O sea, pero como una defensa de todo lo que describes ahí. Porque yo hay una reflexión que es la siguiente.
ellos, o sea, cuando hay una situación en la cual hemos ido a peor en determinadas cuestiones, que para mí es evidente que hay en cosas que hemos tenido un retroceso, porque la historia no es una línea recta con un sentido, es decir, hay retrocesos, avances, yo por lo menos lo veo así, aunque priorice, o sea, aunque al final se desarrolle la sociedad y no, como especie, como sociedad nos sobrepongamos y vayamos hacia el progreso, ¿no? Sí. En un sentido distinto al de los progres. Pero hay retrocesos y ha habido varios en la historia. Que fue la Guerra Civil Española. Que No, fue y la más Segunda casos Guerra en los que hay Mundial. un retroceso claro a todos los niveles, de que la cultura está bajo mínimos, de que a nivel económico y social hay un retroceso en todo. Es decir, hay momentos en los que eso pasa. Entonces yo creo que a nivel, lo que se llama lo social, creo que estamos viviendo un retroceso con el tema de las tecnologías, con el tema del consumo, con un montón de cosas. Entonces, reivindicar cosas del pasado que son buenas y que, desde mi punto de vista, actualizándola ahora, darían una sociedad mucho mejor, en realidad estamos mirando para el futuro. O sea, la tradición no es mala. Lo que hay que hacer es avanzar y desarrollar las cosas que son mejores y desechar las que no lo sean, lo que sea un atraso. Pero por ser algo tradicional no es algo reaccionario o atrasado, porque la tradición es de todos, no de solo de un tío que hace así y dice soy tradicionalista. Entonces, ellos lo llaman nostalgia y dicen que es prácticamente el fascismo. Pero claro, es que para mí no lo es. Para mí, recuperar las esencias de lo antiguo, de lo bueno, desechando lo malo, me parece el futuro. Es que me parece lo que tiene que ser el futuro. O sea, yo creo que en este caso se confunden muchas veces progreso con innovación. Yo lo veo ahora, claro, ¿sabes? Cuando tienes hijos, yo también, esto está como súper mal decirlo y todo el mundo al que se lo digo se siente súper ofendido, te empieza de verdad a importar el mundo, porque tienes a alguien a quien legárselo. A mí la educación pues me importaba mucho, de boquilla, y obviamente yo estudiaba en la pública y me comprometía mucho con ello, y sí, muy bien, pero es que ahora me preocupa de verdad, porque mis hijos van a ir a un colegio público. ¿Sabes qué pasa? Que en todos los colegios de Aranjuez llevan tabletas. Y ahí está, por ejemplo, un ejemplo muy claro de confusión, de innovación con progreso. Se está demostrando que las tablets y las pantallas en general para los niños lo que generan es una déficit de atención, incapacidad para concentrarse, incluso llega a depresión, incluso llega, ahí se está estudiando la correlación entre la exposición a pantallas y el suicidio. Y nuestros hijos, sin embargo, tú vas al médico y te dicen, no ponga a sus hijos a pantallas, pero es que luego vas al colegio y le ponen 6 horas de tablet. En los países nórdicos, en Suecia anda marcha atrás, vuelven a tener libros de texto. Sí, hay un montón de literatura al respecto. Aquí en España está Gregorio Luri. Sí, aquí en España Gregorio Luri escribe un libro maravilloso. Hay otro profesor que también les llaman los profesores rojibardos, que se llama Pascual Gil. Hay una señora que se llama Catherine Lecuyer, que también es psicóloga y pedagoga, y escribe un libro maravilloso sobre esto. O sea, que ya hay un montón de gente estudiándolo, pero aún así se confunde. Y eso es el progreso y el futuro. ¿Para quién? De nuevo, esta misma semana Pilar Alegría compartía una foto junto a Ana Patricia Botín hablando de la educación del futuro, digitalización, etcétera. Para el puñetero capital. O sea, es que al final siempre es lo mismo, ¿no? Y ese es un caso muy, muy, muy de manual de profesores a los que les dicen nostálgicos por querer que los niños estudien con tiza y con una pizarra y copiando. Pero es que resulta que es lo más efectivo y es lo mejor para ellos, y que la innovación no necesariamente significa progreso. Tiene una frase que a mí me encanta, C.S. Lewis, que la repito mucho, que es que cuando uno está al borde de un precipicio, lo más progresista es dar 2 pasos para atrás. Y en muchos sentidos, pues estamos viendo, por ejemplo, que vivimos en el momento de la historia con más depresión, y el año pasado fue claro, o sea, suicidio juvenil. Joder, menos fertilidad, más suicidios, todo repercute. Pues entonces, o sea, cuando tú te estás dando cuenta de eso, joder, algo estarás haciendo mal como sociedad, y no necesariamente la sociedad de la abundancia. O sea, esto lo dice también Esteban Hernández, dice, si es que el progreso no significa cachivaches y derechos sociales, no solo significa cachivaches y derechos sociales, también significa eso. Y yo creo que al final parte de esa idea, ¿no? De la historia como una línea, como de la incapacidad en un sentido y sin posibilidad de que haya un retroceso. Exactamente, que es como, bueno, es que es evidente, y es que ha ocurrido más veces en la historia. Eso sobre todo es no ser realista y pensar eso, que el uno es mejor que el cero solo porque viene después, ¿no? Pero al final también es infantil, ¿no? O sea, es decir... Y viene, yo creo, de pues esto, de la Revolución Francesa, el hombre nuevo, nosotros vamos a ser los que... Y además es paradójico, porque toda esta ideología progresista cree que a la vez se va a cargar de un plumazo todo lo anterior y va a fundar lo definitivo. O sea, se creen que sus hijos y sus nietos no les van a decir esto es una mierda, esto es una mierda y esto es una mierda. Vamos a ver, por tu pura lógica, tus hijos y tus nietos van a impugnar lo que tú estás haciendo.
Y ello significará seguramente para ti y para tu ideología actual volver hacia atrás, evolucionar. Entonces, no, es un sinsentido absoluto, ¿no? Tu paradigma. No quiero abrir el melón, pero por ejemplo, toda esta gente que se siente heredera de la Revolución Francesa Sí. y de la libertad de culto y esas cosas, ¿no? Esa lucha enfervorecida contra lo cristiano. Me hubiera Sí. hecho gracia ver qué pensaría esa gente del respeto que tienen con el Islam y su implantación aquí. O sea, me gustaría ver la sorpresa que se llevarían muchos de ver cuáles serían las posiciones de los jacobinos con esto. A mí es una cosa ¿Pero que a de veces qué lo dice pienso y del digo, Islam? ¿De qué del Islam? coño, ¿En pues qué? lo de ahora, de el Islam en las escuelas, Ah, no bueno, querrán pero bueno, exigir, todo es estupendo, no es algo claro, reaccionario, y los sí, no, yo jacobinos hubieran estado con la espada en alto. sí, 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 sí. Pero los jacobinos de antes, ¿te refieres o el Sí, sí, hombre, partido? claro, no, se Ah, parece. pensaba que No, ibas a los decir, que no, hacían los jacobinos de revoluciones, sí, ahora sí, eso, sí, sí. lo que proponen es laicismo brutal. No, Pero no. bueno, fíjate que a mí me parece bien, o sea, a mí, claro, yo soy católica, entonces que la gente sea libre de exhibir sus símbolos religiosos, a mí me parece bien y me parece estupendo y me parece que seremos una sociedad mejor si, A mí me si parece estupendo, pero que lo hagan en los sitios que tienen ya de por sí. Aquí disentimos, porque hay una cuestión que se llama sustitución. Algo a la ofensiva, algo que se retrae. Pero bueno, bueno, no abramos el melón, que esto es una cosa que siempre que van a ir debatimos un montón. No lo vamos a abrir aquí. venga, hablemos de hijos, familia y Bueno, a ti, ¿por qué crees que se han centrado, yo tengo mi teoría, se han hmm. centrado tanto en criticarte cuando hablas de la familia, por ejemplo? Cuando hablo de la familia, mira, es muy curioso porque esto le pasó a mi padre en la feria del libro, yo estuve en la feria del libro el primer año que publiqué feria como varios días y se venía mi padre porque mi hijo todavía era lactante, entonces lo tenía que llevar conmigo a todos los lados. Y mi padre oyó a una pareja que decía, sí, esta es la Nairis, esa que defiende la familia tradicional. Y mi padre, ni corto ni perezoso, le cogió y le dijo, oye, mira, pues no. Le dijo, porque mi hija en su libro habla de su familia y es que es así, o sea, a mí me hace mucha gracia que a mí se me achaque hacer una loa a la familia tradicional cuando mi familia, que es de la que hablé en feria, está compuesta por mi madre, el novio de mi madre, que no es como mi padre porque lo conoció hace 10 años, lleva con él más o menos 10 años, entonces pues yo al final ya tenía 20, pero sí que es una figura muy importante a la que quiero mucho y sí que es como un abuelo más para mis hijos, porque ellos lo han conocido como un abuelo más. Hablo de mi padre, de su novia que en ese momento, luego lo dejaron recientemente, pero llevaba 10 años con una mujer inmigrante y negra, que es que no les puede encajar más en su movida woke. Y hablo también de mi hermano y hablo de su homosexualidad, o sea que me faltaba tener una persona que se sintiese verde en mi familia para ser más diversa, ¿no? Y que a pesar de tener esa familia diversa como se llama ahora, me dijesen que estaba haciendo una loa a la familia tradicional, dices, pero la gente esta cabeza ¿qué hay? Yo creo que dos cosas. Por un lado, considerarme una traidora, que al final me Se tenía que... cuece, ¿eh? Cuando vienes de un sitio a mí me pasa también, ¿eh? Se Claro, lo toman peor, ¿eh? claro, claro. O sea, al final es peor un traidor que un enemigo. Sí. Porque el traidor al final se ha movido de un sitio en el que tú sigues creyendo. Por un lado eso, y por otro lado, yo lo que creo es la alegría, ¿no? El decir, pues obviamente la familia, como cualquier estructura, se hace muchas veces esta crítica también a la iglesia, no es que en la iglesia se dan abusos, en la iglesia se da corrupción, bueno, claro, y en el Estado, y yo creo en el Estado, y en la familia, y yo creo en la familia, o sea, al final cualquier institución cuando se hace carne, en tanto que humanos, pues en su seno se dan problemas. Hay cosas que fracasan y no por ello queremos abolir el Estado, o yo por lo menos, no por ello queremos que la iglesia no exista, yo por lo menos, y no por ello queremos que la familia no exista, yo por lo Yo menos. creo que como hablas de lazos familiares fuertes, porque aunque no Mm, sea la típica familia tradicional, como dices tú, mm, sí sois una familia. Yo cuando conocí a tu padre, por ejemplo, sí se ve que es gente de lazos mm, firmes. Y yo cuando leo en el libro cómo eran los feriantes, claro que es tu familia. Yo sí veo estructura de lazos firmes. Y yo creo que ellos, como son muy líquidos, porque es lo que está de moda, mm. se sienten como atacados, pero porque ven como su propia incoherencia. Eso no lo pueden permitir. Luego yo creo que hay otro problema, que tú eres mujer, eres joven, eres empoderada de verdad. O sea, no en el sentido de feminista empoderada, sino de mujer que está a la delante. Entonces, claro, cuando alguien tiene éxito y tiene un perfil como poco atacable en teoría, es Claro. como que da más rabia. Es decir, si Mm, eso lo dijera alguien, o incluso como Hassel o como yo, gente,
Es como que, Totalmente. bueno, este tío es un no sé qué y un no sé cuánto, ¿no? Sí, Pero un contigo hombre es como más blanco difícil. heterosexual, normativo. Claro, a mí lo que me pasaba es que yo encima tenía pedigrí de izquierdas. Y luego Familia además de tú tienes éxito. O sea, cuando tú escribes en el País, Alan Barroso cuando hace una crítica de eso, está echando bilis en su casa. O sea, se tiene que poner un dodotis porque se caga encima de la rabia que le da. pobre Alan Barroso, que yo le tengo cariño, Yo no, a mí me da mucho asco, por eso siempre le no, pongo de ejemplo. no sé, o sea, yo lo que Le creo mando era un también, saludo desde aquí, con todos mis malos deseos, pero le mando un saludo. pobrecito, es muy buena gente. Sí, es muy bueno. Yo lo que pienso también es eso, o sea, también es un rollo de, claro, sí, soy mujer, soy de clase obrera, he trabajado en trabajos de mierda, tengo encima, pues eso, tenía pedigrí de izquierdas, tenía familia de unos 3 generaciones de comunistas por detrás, entonces era como muy complicado, claro, era muy complicado quitarme, digamos, ese... Ya, Y sobre todo estaba hablando de mi experiencia, o sea, al final yo no prescribo para nadie una fórmula, ¿no? Sino que te hablo de lo que yo he vivido, y lo que yo viví fue esto, o sea, fue tener puesta unas gafas moradas o arcoíris que en muchos sentidos me han hecho vivir mal y que me han llevado a tomar decisiones sí, a tomar decisiones y a estar llevando una vida que no me gustaba y que me hacía profundamente infeliz. Y es de eso de lo que hablo en feria, ¿no? De decir, ostras, que estaba aquí y me he dado cuenta de que no me sirve. Y yo creo que es eso al final lo que apela, ¿no? Lo que le joroba. Tenía lo que tú dices, no soy un señor de 40. A mí me hace mucha gracia el otro día en un festival de literatura me preguntaban, oye, ¿cómo es ser mujer en la industria de la literatura? Y yo, por lo mejor que te puede pasar. Lo peor ahora mismo en la ese industria de hombre, la sí. literatura es ser un hombre de 40 años que no tiene Instagram, medio calvo, gordo, porque no te van a hacer ni puñetero caso por muy bien que escribas, pero sin embargo, en mi generación, entre digamos, los que ahora tenemos 30 años más o menos, solo hay mujeres prácticamente Sí, es muy difícil subir ahora mismo si no eres mujer, es verdad. claro, o sea, no sé si es difícil o no, pero joder, los reportajes corales de 5 mujeres que tienes que leer, las revistas de moda y de tendencias nos sacan muchísimo más a las mujeres. O sea, al final, el mercado fagocita incluso las causas más justas y con el feminismo pues lo ha hecho, obviamente. Y ahora mismo es facilísimo ser mujer en la industria literaria. Y si tienes Instagram con seguidores, mejor. Y si encima tienes hijos y puedes decir, ah, madre joven, o si no los tienes, si tienes el pelo azul y eres Mujer empoderada. ya transmaricabollo, pues mejor, porque lo van a poner en un faldón gigante. Entonces, al final, pues es. A mí me hace gracia también cómo nos seguimos sintiendo oprimidos por aquello que es lo que el sistema más está promoviendo. O sea, al final, seguir sintiéndote oprimido por aquello que está en forma de bandera en la OTAN, en las botellas de Absolut Vodka, o sea, al final, si el sistema está en Netflix, cada vez que lo ponen, no ves más que historias de mujeres empoderadas, 3 generaciones de mujeres, no sé quién que es turbo mega queer, no sé cuál que es, pues, letras, Sí, y es sí, que es verdad. o sea, es el propio sistema el que está todo el rato promoviendo y en esa medida, ¿qué paria de la tierra eres tú? El paria de la tierra más raro del mundo. Cuando estás en la banderas de todas las instituciones. No, y eres un privilegiado en el fondo, porque vas de minoría, pero lo único que tienes es discriminación positiva hacia ti. O sea, Claro, o sea, al final, y eso es lo que yo estoy viendo, pues eso, como viviendo como mujer, que se quedó un poco de patata el señor que me lo preguntó, porque supongo que esperaba la respuesta de, ay, pues es difícil, porque el machismo, pues en mi caso ha sido, mi experiencia es justamente la contraria, macho. ¿cómo te dio por escribir feria? Eso nunca te lo he preguntado. Pues fue un encargo porque yo trabajaba en Vice, claro, también eso era muy, o sea, yo venía a trabajar en Vice, que era No, el, En Play Z también, ¿no? claro, o sea, yo trabajé primero, pero en PlayZ yo ya tenía feria escrito, o sea, yo en Vice, además es gracioso porque yo trabajé primero en Telva, que es una revista de moda pero conservadora. Telva nace como la revista de moda del Opus Dei. Entonces, a día de hoy no es eso, pero sigue siendo, digamos, la revista de moda como más
conservadora de todas y con más fama sobre todo eso. Y cuando yo estaba en Telva era ultra mega progre, llevaba media cabeza rapada que me tenía que poner el en medio, llevaba un septum, súper feminista, empecé a interesarme mucho por el feminismo, justo también coincidió pues con su auge y tal, Femen, yo me planteé meterme en Femen, menos mal que no lo hice, a día de hoy habría fotos de mí, sí, me lo planteé un montón, o sea, eran portadas de ese moda, una chavala de 19 años, al final por una cuestión identitaria de, wow, estas tías molan, o sea, van en tetas y Si me llevan llegas a coronas conocer de en flores. esa época, me hubieras odiado a morir. Seguramente, yo me habría odiado a mí, o sea, no me odio, porque digo, "Joder, mira", Maldito facha machirulo. pero es una cuestión al final identitaria, de querer pertenecer, pues A Femen, ¿eh? igual que era skater y hacía skate, yo hacía longboard y era, o igual que iba al zombie, o igual que iba al sonar, pues quería ser de Femen, que menos mal que me duró un mes, me duró aquello un mes. Y luego me puse a trabajar en Vice y fíjate que fue en Vice, en el ojo del huracán del liberal progresismo internacional y del rollo progre, porque es así, ahí fue cuando fui diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, al final dice, ¿quién radicalizó a Ana Iris? Pues vosotros me radicalizasteis, o sea, me radicalizó Vice, me radicalizó vivir en Malasaña y dices, es que no tiene mucho Es que sentido. Malasaña, como no te des cuenta y salgas, yo que he currado 7 años de portero allí, Sí, es un ambiente como que te metes, sí. te rodea, te aprieta y no te suelta, ¿eh? O No, sea, la típica figura, iba a decir cuarentón, pero ni siquiera, del cincuentón, que va como si tuviera 19 años detrás de niñas de 19 años y de mujer totalmente. madura también hay al revés. Eso es muy prototípico. O sea, yo en esos 7 años vi envejecer a gente y Viste claro, la decadencia de... y seguían igual, cada vez más calvos, más viejos, más gordos, o sea, en plan de hechos polvo, porque claro, el comer mal, todo el día de fiesta, sin dormir, las drogas, eso te envejece Sí, mucho. sí, 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 Claro, sí, yo en 7 años vi a gente envejecer 20, que sí. parecían de viejo joven a una persona anciana. Y Pues con fíjate, problemas, ¿eh? Con problemas, los dientes hombre, claro. carcomidos. Y claro, yo he salido de ahí, pero sigo conociendo gente que sigue ahí. Y yo les veo y me da una pena porque es una cosa la noche, el dinero es fácil, porque yo, por ejemplo, cada noche me llevaba 100 pavos o 100 y pico pavos. Y me lo daban así al final de la noche. Es como que eso atrae mucho, ¿no? Fiesta gratis, bebé gratis, yo no bebía, pero es como todo gratis. Y de repente es más fácil con las mujeres también, porque estás en un sitio como que te ven más. Pero tú te das cuenta y dices, es que es una cosa muy decadente y muy degenerada. Y si lo expandes en el tiempo, acabas siendo tú el degenerado y acabas muy mal. Y yo salí de ahí pitando. Y tú que has estado viviendo allí, pues me imagino que sería igual, porque es como que las calles, la noche, el ambiente te lleva a eso. Sí, fíjate, yo también dejé de beber en Malasaña porque me di cuenta, también a raíz de este amigo mío Gonzalo que no bebía y él venía del hardcore pues me hablaba mucho de cómo, pues eso, al Gonzalo, sistema. uno que estudiaba en Somos Aguas. No, es catalán. Y tiene un grupo súper chulo que se llama Anarquía Vertical. Tenía, ya hace mucho que no cantan, pero él me hablaba mucho de eso, de joder, pero es que al final, o sea, lo que quieren es que estés borracho, trabajar, o sea, que cuando dejes de trabajar te pongas ciego y Yo luego soy. el lunes vuelves a trabajar. Y joder, yo veía, la oficina de Vice estuvo durante un tiempo en la Castellana y yo bajaba los viernes de la Castellana y veía a todos los chavales que trabajaban en los despachos de abogados y en los sitios como de postín salir a las 3 los viernes y ponerse a echarse gin tonic con bolitas como si no hubiese un mañana. Pero es que me veía a mí misma, decía, pero si tú qué haces los fines de semana, si es que siempre hay alguien en Malasaña que te dice, bájate al 2 de mayo Todo el a rato. echarte a cervezas y para ti eso es la vida y al final dices, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué tipo de ocio ahora mismo estoy para qué estoy viviendo, ¿no? O sea, y tampoco es que fuese yo Masiel, pero dejé de beber por eso. Dije, pues si es que es cierto, o sea, desde una perspectiva hasta casi de activismo, ¿no? O sea, y se romantiza un montón, yo creo, entre los jóvenes el beber, el drogarse, sobre todo, hablo de más jóvenes, quizás los 20 más, y me parece terrible, ¿no? Y claro, cuando estás ahí y lo ves, dices, que no quiero esto, no, macho, o sea, no quiero. Y sí que es verdad también que tampoco en Malasaña yo conocí gente normal, o sea, mi vecina la Goyi al final tenía 80 años y se dan como redes de cuidados, redes vecinales, que son
las mismas que son en cualquier otro lugar, pero las dinámicas del barrio, de la gente que no vive ahí, de la fiesta, del consumo, mira, en mi calle, entre mi calle y la de arriba, había no sé si 7 u 8 tiendas de polos, que yo ya estaba hasta aquí de los polos, yo decía, tío, como habrán una tienda de polo más, de polos de helados, me pego un tiro. O sea, y ves como esa, que de tu barrio, yo al final estuve como 6 años o 7 viviendo allí, y vi cambiar mucho el barrio y se convierte en un puñetero parque de atracciones. A mí los domingos ir a comprar el pan o el periódico, lo que sea, me daba vergüenza. Yo decía, salgo yo con estos pelos y esto parece la Fashion Week, tío, que en cuanto baje a la calle. O sea, tienes la sensación como de vivir en algo que de joven te atrae mucho porque es muy aspiracional, que es un barrio moderno, cosmopolita, que se parece a cualquier otro barrio de cualquier otra capital europea, pero que cuando vas creciendo, pues dices, pues es que yo, a mí me fue también un poco en paralelo a tener hijos. Yo, claro, empiezo a tener ganas de tener hijos y sobre todo me planteo porque no los he tenido hasta ahora y tal, y digo, en este barrio, ¿cómo voy a pasear yo a mis críos si las aceras son de 10 centímetros, tío? ¿O dónde los voy a sacar a jugar si el 12 de mayo está gente que está fumando porros y bebiendo latas? O... Bueno, y gente peor, que había mucho yonki en el parque bueno, también. claro, beber latas por decirlo menos, ¿no? Pero que tampoco es estigmatizarlo porque es un sitio al que yo le tengo mucho cariño, de hecho, y me da como mucha nostalgia ir porque es como reencontrarse. Le escribí un artículo que se llamaba Como quien se encuentra con un ex, que habla de los sitios en los que tú has sido feliz, a los cuales no volverías porque tú ya no eres la misma persona, pero que sí te recuerdan. A mí me pasa, con el curro de portero de allí, Claro, y esas a que, calles. a que aunque no volverías, pues dices, pues es que esto también forma parte de mi historia y en parte si yo soy ahora la persona que soy. A ver, ahora, por el tipo de gente que va ahí, o sea, me reconocería gente que mal y no podría hacer un curro de día normal, acabaría a puñetazos, pero me gustaría ir un día, aunque fuera solo un día, estar en la puerta un rato, Claro, ¿sabes? En plan de recuerdo. ¿ves? Pues porque es Pues, esa nostalgia de dices lo decir, de Vice, a mí Vice me hizo un reportaje. no me lo puedo creer. Sí, 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 por lo de Siria, pero me hizo un reportaje. claro, pero en vídeo. Fue Sí, un reportaje en vídeo súper bueno, a mí me encantó. sí. Me Bueno, encantó. súper bueno, pero yo lo que no aguanté, o sea, lo que me cabré es que me tuvieron conduciendo, hablando con él, media hora por Usera dando vueltas Hasta y luego. nada, nada del viaje en Hasta coche. luego sacar. ¿Quién era? Era un David, un chico que es cantante. ¿Como Rubito? Sí. Sí, Sí, pues era estaba majo, muy bien, ya sé qué vídeo es. era Si era majo. maravilloso, Vice tenía gente trabajando maravillosa, lo que no era maravilloso era, mira, a mí solo me han censurado en Vice un artículo, que luego a mí me hace mucha gracia de la paga de Soros, la paga de Soros. Yo recibí dinero de Soros real, porque Soros era accionista, su fundación, la Open Society era una de las accionistas de Vice, y solo me han censurado un artículo en mi vida en Vice, y era que yo entrevisté a chavales que se habían ido de putas y se habían arrepentido, porque había un paper de una feminista que hablaba de los arquetipos de los hombres que se iban de putas, y uno era el putero arrepentido, y yo Sí. encontré a gente, yo tenía la historia de un amigo que le había pasado, que de chaval se había ido a Holanda y se había acostado con una prostituta, había pagado, y obviamente que acostarse con una prostituta suena Es a lo que relación tiene, ¿eh? romántica, pero había contratado sus servicios y luego se arrepintió mucho. Entonces le entrevisté a él y creo que a un par más y monté como un artículo hablando de eso. Bueno, pues en la filial inglesa de Vice, que era como la que nos cortaba las alas, porque la gente en España, mi jefe, que era Gonzalo, era maravilloso, me dijeron que podía ser un poco antiprostitución ese artículo, que es como, vamos a ver, ¿en qué mundo la experiencia de unos chavales que se han ido de puta y se han arrepentido puede ser antiprostitución? Eso es lo primero, ya estás invalidando la experiencia de una gente Bueno, ¿y qué solo más por da? ser ¿Y qué más gente. da que sea antiprostitución? ¿Qué más da? Pues que eran súper pro prostitución, en parte, yo supongo, porque fue en esa época también que se trabajó mucho en las fronteras, se hizo una serie que se llamaba Borders y se nos mandó a hacer un montón de artículos que tuviesen que ver con promover la inmigración con las fronteras abiertas, o sea, había obviamente hay unos accionistas detrás y hay unas ideas detrás que son las del que pone la pasta. Y me hicieron entrevistar a prostitutas, les parecía que había poco contenido y total que al final el artículo, que era maravilloso por los testimonios de estos chavales, que no son los habituales, pues no salió. Y no sé a qué, al hilo de que te contaba, de Vice, que claro, cuando trabajas y ves ese tipo de cosas, o por ejemplo, a mí en Vice es que fue graciosísimo, porque yo siempre digo que tuve el despido más inclusivo de la historia. El CEO de Vice, que fue muy feo todo el proceso de cerrar la filial en España, y claro, el CEO de aquí fue el que se salvó el culo.
y era judío. Entonces a mí me echó un señor judío, la CEO a nivel mundial era una mujer y el que nos echó hablando en inglés era el jefe de Europa y era negro. Entonces yo tuve un despido ultra inclusivo. Luego, Multicultural, sí. claro, entre mis compañeros había un montón de inmigrantes, había gente obviamente de todos los colores de la bandera LGTBI, pero todos nos fuimos a la puta calle. Por eso tuvimos el despido más inclusivo de la historia, todos a la calle, independientemente de lo que fuéramos, y echados por un judío, una negra. Me han echado de mala manera, racista. Claro, claro, claro. O sea, y cuando vienes esas cosas dices, no Madre sé. mía. Yo otra cosa de esta época, y ya cambio de tema, es el tema de los amigos o colegas nefastos que puedes tener, porque claro, hay gente que se salva, pero hay gente terrible. Yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo me pude juntar con esta gente? Yo, de hecho, algunos tuyos los conozco. Algunos de mis amigos, ¿de quién? No voy a decir aquí, No vamos a dar nombres. pero algunos conozco, sí. No, yo no me arrepiento, o sea, y yo, de hecho, yo creo que la gente era lo mejor por ejemplo, de Vice, en Vice había gente maravillosa. No digo de Vice, digo de Malasaña. Ah, de Malasaña yo también conocí gente maravillosa. Y pero a gente terrorífica que digo, ¿por qué me llevo con esta persona? Ya, no sé. Bueno, no te decía el nombre, pero ¿te acuerdas un día en tu casa con Hassel? Que estábamos ahí y empezamos Hassel y yo. Pero es que esta gente, ¿por qué te llevabas con ella? No sé. Pues macho, porque yo soy una persona conciliadora y yo creo que en todos los sitios se puede sacar algo bueno y de todas las personas, en Sí, sí. general. Pero bueno, yo la última vez que hablaste de esta gente, no fue bien, ¿eh? No fue... Ah, no fue bien, letra, cague en la leche. Ahora digo letra porque como tengo mis hijos no puedo decir palabrotas y ya se me queda... Haces como bien, algo hay que cuidar el lenguaje con los niños. Sí, pues yo creo que o sea, en general de casi cualquiera se puede sacar. Y joder, yo creo que iremos a una sociedad peor. A mí, el no poder hablar con mis propios amigos, a los que quiero muchísimo, de los de toda la vida, o incluso con mi propia familia, de ciertos temas, me duele. Digo, joder, pero ¿en qué mundo va a ser malo hablar con el que es distinto, macho, y poder debatir? Y claro, la movida es que ellos en general hablo de común de ellos y nosotros, sino la gente que está más en los paradigmas, pues eso. Yo tuve una zapatista y un pollo con mi familia por hablar de que había culturas más machistas que otras. Y dices, pero vamos a ver. Es evidente. No sé, o sea, si vamos a negar eso, y creo que al final es algo que se ha promovido de arriba abajo, que se ha promovido desde la política institucional y que hace 10 años, 5 no era así y que lo han conseguido, macho. O sea, han conseguido polarizarnos hasta tal punto que sintamos, por ejemplo, las elecciones como un partido de fútbol en el cual tú vas con unos o con otros, hasta el punto de que no sea posible hablar de ciertas cosas. O sea, es terrible en realidad. Dices, yo qué sé, o sea, se vio en Cataluña, por ejemplo, en 2017, familias que no podían hablar de la cuestión nacional allí, de la autodeterminación y tal, pero es que o sea, eso está ocurriendo en general en el mundo, con temas sobre los que no se puede debatir porque hay una parte normalmente que se siente apelada en lo personal y Sí, agraviada. normalmente es la excusa de los derechos humanos, ¿no? Es que los derechos humanos no se Claro, es que debaten. me Es estás como, atacando. los Es derechos que, humanos se hicieron en una reunión, o sea, una reunión de gente diversa, hicieron que una habló, propuesta de esos que se derechos puso humanos. a hablar. Ya, bueno, es que y también los derechos humanos es como la nada, o sea, a lo que se apela cuando no se tiene nada que apelar, pero sí, es un poco terrible, porque al final afecta a lo vivencial, macho, y afecta a los grupos de amigos y afecta a la familia y dices, lo están consiguiendo y es algo inoculado, claramente, o sea, claramente. No es algo que haya surgido del pueblo y entonces haya sido recogido por las élites, sino que ha sido promovido por las élites y sigue siendo, ¿no? Con una dialéctica de mierda, de antifascistas, comunismo, libertad, con una escenificación, unas pantomimas que se montan, Sí, ¿no? sí. Y apoyado por los medios, mediáticamente se hace lo mismo, se fomenta lo mismo y bueno, y así estamos, ¿no? ¿Qué piensas? Se me ha pasado a preguntártelo antes, pero a mí es una cosa que me indigna en especial, porque yo creo que si te pasa y de verdad te arrepientes, lo mejor es que te calles y no digas nada. Las madres arrepentidas. Sí, porque ahora se ha puesto de moda. De hecho, le sacan en todos sitios, hay asociaciones, y es como, tío, tu hijo, cuando crezca, Tiene a oído. ver que estás en una asociación que se llama Asociación de Madres Arrepentidas, diciendo memeces,
y actuando como si tuvieras 15 años y tienes 45. Respétese un poco, señora. Ya. O sea, yo creo, mira, fíjate, he pensado mucho en esto porque lo hablé con mis amigas justo esta semana, lo pasó una de ellas al grupo que tenemos. Y era un artículo del País en el que se hablaba de las madres arrepentidas y salían 3 casos. Y yo creo que lo que media entre una madre arrepentida y una que no lo está es el sentido, encontrarle sentido a la maternidad. Porque lo que decían era, es que estoy cansada, es que es muy cansado, es que laboralmente me ha perjudicado, es que y yo decía, claro, pero es que yo creo que hay algo por encima de todo ello. O sea, yo cuando escribo también estoy cansada porque tengo que no dormir, pero creo que merece la pena porque escribir tiene un sentido. O yo cuando, yo qué sé, alguien que sube el Everest está cansado. Incluso igual le van a amputar 4 dedos del pie porque se le van a congelar. Las va a pasar putas. Va a tener que comer latas durante... Pero tiene un sentido, ¿no? Para él subir al Everest. Pues tener hijos es lo mismo, o sea, vamos a ver, o sea, lo mismo no, infinitamente mejor, ¿no? Yo creo que al final vivimos en un nihilismo absoluto en el cual solo tiene sentido el individuo, el yo mismo. Claro, a lo que apelan es cierto, o sea, es cierto que la sociedad no, que el capital te penaliza por tener hijos. Sobre todo si tú no tienes un trabajo sin una carrera, digamos, sobre todo si tú no eres cajera en un supermercado, sino que tienes una carrera artística, porque al final la cajera en un supermercado vuelve a su trabajo, tu carrera artística, tu paja mental, pues te va a restar horas de autorrealización y de tal. En la medida me refiero en la que alguien que tiene Sí, una profesión relacionada con lo creativo, con la ayuda tal, se identifica mucho más con su profesión que al final alguien que va 8 horas a su trabajo y no se identifica con eso ni lo pone en su biografía de Twitter, ¿no? Conozco pocas dependientas, o yo con misma cuando era dependienta en Desigual no tenía puesto dependienta en Desigual en mi biografía de Instagram, sin embargo ahora sí tengo escribo en El País, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotras nos identificamos más y pensamos que somos aquello que producimos, pues nos sentimos incluso más agraviados con la maternidad. Pero, y en ese sentido también tiene relación con lo que hablábamos antes, ¿no? Que nos creemos, nos han hecho creer que solo somos aquello que consumimos y producimos. Joder, yo creo que lo que media es eso, entre una cosa y otra es encontrarle el sentido a la maternidad o no encontrarle el sentido, porque si no, o sea, es que, no sé, me resulta rarísimo, o sea, viviendo la experiencia de la maternidad me resulta rarísimo que alguien se pueda arrepentir de tener hijos. De hecho, hace poco mi editora Eva Serrano de Círculo de Tiza decía en un podcast, de lo único que no me he arrepentido en mi vida es de haber sido madre, y yo también, o sea, me puedo arrepentir de absolutamente todo, pero no de eso, y me resulta rarísimo. Creo que es algo también de identidad, de molar, de que todavía leía un libro hace poco que se llama Un trabajo para toda la vida y me gustaba mucho, está escrito no sé si hace 20 años y me gustaba mucho porque hablaba como de los sinsabores de la maternidad, de las putadas que tiene y tal, pero decía, pero este libro ahora mismo no tiene mucho, o sea, fue muy revolucionario en su momento, pero ahora lo revolucionario sería decir lo que decía una influencer el otro día en uno de estos programas que se llama La Influencia, decía, pues es que a mí me está gustando mucho ser madre y para mí no tiene nada malo, que estoy cansada. Es ser un punky ahora mismo. Claro, eso es lo que es revolucionar. O María Pombo, que dijo una vez, yo de pequeña lo único que quería ser de mayor era madre, le liaron una que flipa. No, la mujer no puede ser solo madre, porque ¿Por tal. qué no? Si quiere ser eso ella, cada uno tiene que querer lo que... Es O que sea, vamos. y ahora mismo escribió un artículo también Sergio del Molino que se llamaba Ser solo padre. Y escribí yo uno también al hilo de esto que se llamaba Ser solo madre. Y decía, joder, si yo hubiese escrito ese artículo de ser solo madre, a mí me habrían puesto a caer de un burro. Como él es hombre, pues tiene el privilegio de poder decir yo si soy algo ante todo es padre y de lo que más disfruto es de mis hijos y de tal. Bueno, eso es un poco facha para cómo está la cosa ahora también, ¿eh? Eso también No, sería... no, fíjate, también lo decía Alberto Olmo, decía, la literatura actual está lleno de buenos padres. Alejandro Zambra ha publicado un libro ahora que se llama Literatura Infantil, el propio Olmos escribió Irene Hilaire, Sergio El Molino con este artículo tal, y de madres arrepentidas o malas madres. Y es verdad, casi todos los discursos que triunfan ahora en redes sociales o que tienen más visibilidad o incluso en libros son de madres arrepentidas, de los sinsabores, de lo que se llama maternidad real. Y maternidad real es que te cuenten todo lo malo. Mira, yo, joder, que Paris siempre me dice que lo escriba. A mí me gustó parir porque para mí no se me hizo tan terrible. Pero ¿sabes qué pasa? Que como te cuentan solo historias de partos terribles, wow, 40 horas, el cuerpo se te va a quedar fatal, te vas a sentir como una mierda. Tío, en mi caso no fue así. Y no hay historias apenas. Yo no había leído ni había oído a nadie que me hubiese dicho parir no es para tanto, el cuerpo se te queda bien y luego duermes, a veces duermes menos, pero normalmente puedes dormir bastante.
y no había encontrado absolutamente nadie, ningún relato, ninguna película, que me hubiese... Nada, ¿no? Todo es Claro. horrible. Entonces, ¿cómo no vas a quererlo si todo el mundo te está diciendo que tu carrera laboral se va a ver interrumpida, que te va a quedar el culo gordo, que vas a tener un ser dependiente por el cual no vas a poder dormir, que no vas a poder viajar Eso y es lo que que... más dicen, yo creo, lo de se te acaba el dormir. Eso me lo dice todo el mundo a mí. Sí, es que dormir tampoco es para tanto. Mira que a mí me gusta dormir, pero dices, yo qué sé, pues duermes menos, pero yo también, no sé. Pero es eso, es todo tan terrible, te lo pintan todo como tan terrible que luego llegas y dices, pero coño, si no, es como la selectividad, ¿sabes? Que luego la haces y dices, si no era para tanto. Pero no hay relatos, porque a cualquier relato que sale se te va a acusar de romantizarlo, de pues esto no sé si tal. Pero bueno, y la madre arrepentida esta, del artículo del País que estábamos hablando, decía al final, yo solo he contado a mi hija y mi hija lo comprende. Y dices, ¿pero qué va a comprender tu hija alma de cántaro? Tu hija se va a gastar euros y euros y euros en el psicólogo cuando cumpla 20 años. Cuando te entienda un poco, sí. Claro. Entonces, no sé. Quiero decir una cosa de Hassel. Bueno, dos muy graciosas. La primera, no sé si lo sabes, pero hay un grupo de gente que no son ni 5 ni 6, que cada vez que viene aquí cree que somos archienemigos. Ay. Y ponen un montón de comentarios a favor o en contra, pero en plan de, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer lo otro? Y hubo un comentario de un chico que me hizo gracia que le contesté y dijo, ¿cómo se nota que sois amigos y os metís todo el rato el uno con el otro, ¿no? Sí. Y la gente no entiende que la amistad también es eso, que no es darte la razón como a los tontos y que puedes tener amigos que son diferentes. Pues la gente piensa de verdad, bueno, hay gente que somos archienemigos y es como si nos vieran por un agujero cuando nos vemos, se sorprenderían mucho, ¿eh? Totalmente. Bueno, pero porque no, se supone que no puedes ser amigo y tener una relación de amistad e incluso hablar con aquel con el que tengas una mínima diferencia. Pero es que esto lo piensa gente que ve nuestros vídeos y mis propios amigos. Yo en mi grupo de amigos el otro día, que salió el tema de el Frente Obrero no sé qué, pues anda que quienes votáis al Frente Obrero no sé qué tal cual. Y le dije, pues mira, la próxima vez que venga, que comemos mucho, no sé si te dais, te vas a venir con nosotros. Sí, hombre. Y dices, pero tío, ¿en qué mundo conocerás? Te llevaré una sorpresa, estoy seguro de ello. Claro, pero ¿en qué mundo conocer a alguien que, o sea, yo, gracias a Dios que tengo gente alrededor que opina distinto a mí y con la cual puedo hablar y confrontar, y a mí me encanta. Pero es que es lo divertido. Incluso en gente que podemos pensar muchas cosas iguales, por ejemplo, yo con vosotros, precisamente en lo que no pensamos igual es lo divertido, en donde hay un poquito de miga. Lo que te puedes reír del otro, ¿no? Claro. Que nosotros somos unos meapilas y que tú no vas a misa. Pues sí, pues yo qué sé, es que es como terrible, pero es que en esas estamos, en el no poder hablar. Claro, cuando la ideología se convierte, cuando no hay, o sea, yo creo que cuando sustituyes a la religión, porque al final la ideología en muchos sentidos es la secularización de lo espiritual y en ausencia de ello, pues lo lleno con esto y le rindo pleitesía y para mí es sagrado. Entonces, con lo sagrado no te puedes meter. Ya. Y eso es lo que le ocurre, yo creo, a mucha gente, pero que es terrible. O sea, yo creo que es una de las peores cosas a las que nos estamos enfrentando y a las que nos vamos a enfrentar en lo venidero, ¿no? Porque al final es una sociedad rota en la que no hay posibilidad de empatizar y de comunicarse con el otro. Y luego, otra cosa que quería contar, que esté graciosa. A ver. Cojo a Hassel al primero y le paso el vídeo que hice con José Cárdenas el otro día y le digo, quiero hacer como conversaciones con gente todas las semanas. Me gustaría que vinieras tú, tal, dándole la chapa. Y digo, que se vengan a Iris, tal, vale, en el mismo párrafo. Y me pone el cabrón, ok. Y yo, ¿será cabrón? Bueno, y todavía no me ha dicho nada. Has venido tú, que ya estás aquí, que fue en un momento, me ha hasta conectado con él para que haga pruebas de sonido para cuando va a sitios y el cabrón no ha sido capaz de decirme, venga, la semana que viene. No, ni te lo voy a decir porque para él LOC ya significa, es que a mí también me responde ese tipo de cosas, para él LOC significa que ya está y que te va a decir, pues es que no te lo tengo que decir. Mira, él me escribe un montón con chapas y yo siempre contesto, tal, pero cuando me pone lock, es que metería las manos por el móvil y me ahogaría. Porque tiene una gran capacidad y una gran querencia por los debates de ideas, pero no por las cuestiones mundanas. Claro, porque él luego escribe mucho y muy Claro, largo. y te manda audios muy largos. Pero luego algo de gestión, algo que tengas que organizar. Y es como, mira, según está el móvil, me meto dentro, saco las manos y les rango. Además, que es como muy de boomer, ¿sabes? O sea, yo qué sé, si por lo menos mandas un emoji o algo, vale, pero ok, tío, le falta poner el punto, ¿sabes? Sí, pero eso, que contigo lo cerré en una tarde y ya estamos grabando
Y el cabrón ahí conectándose conmigo y ahí está, ¿sabes? Si le preguntas sobre una cuestión ideológica, te responderá largamente. O si critico a alguien y él no comparte la crítica, aunque sea parcialmente, no comparte la crítica, ahí es como ¡bumba! Ahí tiene. Bueno, Nairis, no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias. Me lo he pasado muy Para mí bien. es un placer siempre hacer estas cosas. Yo creo que tú y Arturo Pérez Reverte sois las dos personas que más rabia me da cuando se meten con vosotros. Por eso siempre hago vídeos y os defiendo, porque me da especialmente rabia. Seguiré haciéndolo, te lo digo a ti y Muchas lo digo gracias. públicamente. Y nada, a ver si me acerco un día a veros y hace un Muchísimas montón que no gracias. nos vemos. Aquí te esperamos. Muchas gracias por todo, Nairis. Chao. Muchas gracias.